Actualmente hay grupos económicos interesados en hacer negocios con el Estado, que son los dueños de comunicaciones, y eso es más dañino que cuando los políticos eran los dueños de los medios de comunicación. Mucho más limpio que un par de grupos económicos como el Grupo Prisa, como el Grupo Planeta, que quieren hacer negocios con el gobierno, que además tienen intereses políticos y económicos, no solo en Colombia, sino por fuera, que entonces como hay negocios pendientes, pues digamos tienen la actitud pues, que estos grupos han tenido, por ejemplo, con el presidente Uribe, o con una crisis política tan seria como la que ocurre en Colombia de la parapolítica. Por tiempo comenzó el gobierno de Uribe siendo de la familia Santos, pero ahora es del Grupo Planeta. Entonces a eso es que yo me refería. Pues obviamente que eso es solamente un esquema de democracia comunista, un esquema de información tipo comunista, lo hizo Brezhnev en la Unión Soviética. O sea, ese tipo de esquema es perverso, lo mismo que el corporativo, lo mismo que el político, pero entre los menores males es preferible el político, siempre y cuando se respete la equidad, siempre y cuando no sea que los medios se hagan del lado del presidente. Al periodista le corresponde plantear una visión crítica de la realidad, la visión positiva que los políticos le piden a los medios, es algo que les corresponde a ellos con su propaganda política y su publicidad. A nosotros nos corresponde es mirar y encontrar las debilidades y los problemas que tienen esas cosas que los políticos tratan de vender como positivas, y sobre todo detectar cuando hay mentiras y cuando hay corrupción en eso. Entonces yo no entiendo otro tipo de periodismo, digamos un periodismo de acompañar al presidente, a ver cuándo se despedicó, cuándo se rió, con quién está saliendo, qué vino está tomando, eso no es publicidad, eso es propaganda política. Ese es el periodista, esa es la esencia del periodista siempre. Ahí el papel del periodista es tener por encima de todo la verdad. No importa si pasa lo de Orestes, pues que ya pasó y pasó hace, imagínense cuánto. Eso tiene que ver con el compromiso, habíamos hablado como del equipo, ¿no? Tanto del medio como del periodista con la profesión. Si la profesión ocupa el lugar que debe ocupar en sus prioridades, o si por encima está el interés político. Entonces ahí tú ves, por ejemplo, periodistas como Juan Lozano, que terminan de ministros. Entonces, ¿cuál es el interés del periodista? ¿Cuál es su gobierno? Este gobierno particularmente no respeta el papel de los medios de comunicación. Es más, la Casa de Nariño imprime libros en Editorial Planeta a propósito, planteando que el papel de los medios de comunicación es promocionar los éxitos del gobierno, y eso va en contra de toda la teoría de los medios de comunicación, de la práctica y de la historia del periodismo. Y además es lesivo porque hay fanáticos, violentos, hay amigos empresarios que pueden entender que cuando se está haciendo periodismo como se debe, entonces se está yendo en contra del gobierno y hay que castigar a esa gente. O sea, hay como mensajes equivocados ahí que ha mandado el gobierno, pero yo creo que el problema básicamente está en que los ciudadanos no han asumido el papel de los medios como debe ser. Creo que los medios, o sea, el gobierno debería tener mucho menos que ver con los medios de comunicación, porque ese papel realmente le corresponde al ciudadano defenderlo. Por eso le llaman el cuarto poder. No tiene que ver ni con el ejecutivo, ni con el legislativo, ni con el judicial, sino que es el... En una conferencia de Holman Morris decía que efectivamente haciendo un periodismo independiente toca estar con un pie afuera y otro adentro, o sea, vivir exiliado la mayor parte de tiempo. ¿Le ha sucedido este caso de que tenga que salir constantemente del país por las mismas represalias del gobierno y tiene algún apoyo del mismo gobierno que ha apoyado la libertad de expresión, entre comillas?
Yo no creo que el gobierno haya apoyado la libertad de expresión en ningún sentido, entonces en ese sentido no me he sentido respaldado para ejercer mi profesión. No me he sentido ni respaldado ni he sentido que necesite pedirle permiso al gobierno. Me he sentido criticado, cuestionado, agredido, golpeado, pero pues eso lo asumo como Orestes, como les conté. Y sí he estado exiliado durante mi carrera 3 veces, pero pienso que son momentos que pasan rápidamente en la historia del país. Eso uno se da cuenta como periodista que todo pasa, que no hay dictaduras eternas.